muerte celular. ¿El nombre verdadero cómo se debería decir? Lesión celular irreversible. Alias, muerte celular. Muy bien. Aquí es donde sí pude actualizar. ¿Qué puede generar un daño irreversible en una célula? Pues prácticamente cualquier cosa en esta Tierra y también cosas fuera de la Tierra. Está bien un meteorito, por ejemplo. Pero eso no vamos a enseñar hoy día. La lesión por agentes físicos es una noxa bastante común. Una noxa que ignoramos completamente. Porque obviamente si en esta clase estuviera Koch sentado al fondo, ¿qué me diría Koch? ¿Estás loco? Las noxas siempre son infecciosas. Pues así me dirías. Pero no, pues acá van a haber un montón de noxas. Empecemos. Esta noxa por agentes físicos. Si tú le pones mucho calor o energía eléctrica, por ejemplo, a alguien, esto va a terminar destruyendo sus tejidos. Es una noxa. En este caso fue fuego. ¿Ven ustedes? Parece un piecito de niñito. Es un pie quemado. Está bien. Las lesiones por radiación, sobre todo la radiación ionizante. ¿Han visto la serie de Chernobyl? ¿Sí? Sí. En Max. Sí. Bueno, y en Cuevana, los que no tienen Max. Está bien, Cuevana 3. ¿Ya? Véanla. Se ve cómo la radiación destroza los órganos de las personas. La radiación es un agente físico por descomposición de las partículas subatómicas y estas van a destruir al ADN que está formado de átomos. ¿Entienden? Entonces, esto sucede, no es por los chakras, no, son noxas radioactivas. ¿Comprenden? Sí, así soy yo, lo siento. No, me gusta. Lesión por agentes químicos. Yo creo que ya les hablé de esta noxa química, por ejemplo, a la hora que di mi ejemplo suicida, ¿no? ¿Cierto? Con el ácido clorhídrico. Lesión por agentes biológicos. Esta es la favorita de Koch. Esta es. De hecho, esta es la que dominó todo el mundo científico, médico, durante 8 siglos, ¿no? Y en realidad fue porque en el Renacimiento empieza y sigue en la Edad Moderna. Y la Edad Media lo había mantenido, porque ya Avicena, los médicos griegos, la medicina clásica, ya hablaba de estos agentes también, ¿no? Por ejemplo, en el Perú antiguo, sobre todo en el Imperio Huari, se sabía o se mandaba solo a los esclavos de otros pueblos a las minas en donde sabían que había uranio. ¿Por qué creen? Para que se mueran ellos y no el pueblo Huari, ¿no? Sí, eran bien salvajes los condenados, por eso era un imperio. Entonces, ¿por qué sé tanto historia de la medicina, chicos? No es malo repetir, ¿ya? No es malo repetir. Entonces, quiero que entiendan eso. La lesión por agentes biológicos ya no comanda las noxas en el mundo. Tenemos de todo. Pues el déficit nutricional es otra noxa pocas veces bien conocida, pero pocas veces evaluada de verdad. La falta de nutrientes a una célula termina matando, de verdad. ¿Ya? Las reacciones inmunológicas, nuestro propio sistema inmune puede destrozar a cualquier célula. Es una noxa cuando se pone muy agresiva, ¿ya? Y pues en la semana 3 vamos a ver ese problema. Y los defectos genéticos es una noxa no controlable. Esa noxa viene desde el nacimiento. De hecho, cuando un bebito es fecundado, es decir, cuando se vuelve cigoto por fusión de óvulo y espermatozoide, si de inmediato aparecen problemas genéticos, esto va a hacer de que toda la mórula reviente y pues nunca llegue a implantarse. Es un aborto espontáneo. Los defectos genéticos a veces no permiten ni siquiera la vida después de 2-3 días de haber sido nacido. Esas son las causas del daño celular, las noxas que debemos conocer como médicos. Doctor, ¿por qué es importante que nos diga esto? ¿Sabes por qué? Porque la vez pasada, por ejemplo, llega un paciente que estaba tose, que tosía. Bien, ¿qué creen que pensó el médico? Neumonía. Hace 92 años. Igual que ustedes pensó lo mismo. Infección. Solo piensan en una noxa. ¿No se dan cuenta que ustedes también? No es la única noxa que existe.
y hay que empezar a cambiar, a abrir el abanico. Siguen pensando como coach, pero ya no va a pasar en ustedes. Eso arrastramos de 4 siglos de cultura popular. Eso es. Vamos a ver. Recuerden que la respuesta celular depende de la naturaleza de la noxa, de cuán agresiva sea esta, de cuánto tiempo la noxa está presente o estamos expuestos a todo esto, de la intensidad de la exposición y pues si es que la célula se puede adaptar o no, ¿cierto? Porque si no se adapta va a traer problemas. Entonces hay que entender que la función celular en cuanto aparezca la noxa va a disminuir y en las lesiones reversibles la función va a ir abajo pero luego se va a recuperar. En las irreversibles no, la función cae y nunca más la célula puede ejercer sus funciones celulares como por ejemplo nutrición, secreción de sustancias, por ahí fagocitosis, etc. ¿Cómo pueden dañar estas noxas a la célula? Aquí pueden observar ustedes que la noxa puede dañar formando radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Es un término que yo debía actualizar y se me pasó en esta maldita diapositiva. Lo siento y les pido disculpas. Ese término no existe. ¿Está bien? ¿Ya? Es más, lo voy a modificar ahorita para que luego nadie me ponga denuncias por decirlo mal. Por especies oxidativas. Ese es el verdadero nombre, se conoce como Especie reactiva. ya no cuento tu término porque falta, ¿no? Entonces las especies reactivas de oxígeno son en realidad átomos de oxígeno con electrones ahí circulando y el oxígeno con electrones vivos pueden unirse a cualquier sustancia y formar un óxido. Imagínate que tu ADN se oxida. Felizmente tenemos mecanismos que nos ayudan a compensar esto. ¿Cómo se llaman estos mecanismos? Antioxidantes. Sí, la reparación es otra cosa que tiene. Los antioxidantes son sustancias que bloquean a los ROS, especies reactivas de oxígeno, también llamado EROS. Entonces hay una pugna, una lucha entre los ROS y los antioxidantes. Y esa batalla está todo el tiempo, ¿no? Esa batalla a veces se pierde y cuando se pierde se conoce como estrés Oxidativo. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Es un daño por especie. Es un desbalance El balance entre las antioxidantes y las especies reactivas de oxígeno. Es la incapacidad de neutralizar a los ROS, porque hay demasiados porque no tienes antioxidantes. ¿Entendido? Muy bien, entonces ya sabemos que es estrés oxidativo. Eso es una forma de dañar. Mecanismo antioxidante. Otra forma es la hipoxia. La hipoxia es algo horrible para los seres como el ser humano. ¿Está bien? Nosotros necesitamos oxígeno para todas nuestras funciones celulares. Si la célula no tiene oxígeno, olvídense, va a morir. Muy bien, ¿cómo se llama la situación en la cual no le llega oxígeno a una célula? Hipoxia. Pero cuando no le llega oxígeno y nutrientes, a eso se conoce como Isquemia. porque no hay circulación. Apúntenlo así porque son términos diferentes, ¿ya? La isquemia es diferente de la hipoxia. La isquemia incluye hipoxia, pero además incluye falta de nutrientes. ¿Comprendido? Muy bien. El daño en el ADN es la forma más fácil de destruir una célula y esto lo hacen, por ejemplo, las noxas radioactivas. ¿Ya? De inmediato las moléculas se destruyen por partículas subatómicas. ¿Sí comprendiste? Muy bien. Y esto de acá abajo es un mecanismo celular de muerte, ¿está bien? Del cual hablaremos después. Entonces, ¿cuáles tengo que aprender yo? La primera, daño por especie reactiva de oxígeno. ¿Cómo se llama eso? Estrés Oxidativo. daño del ADN y la hipoxia. ¿Se entendió? Con estas, esta y esta, tú ya cumpliste el rol de esta clase. ¿Comprendido? Existe una cuarta forma que en realidad solo aparece en ciertas enfermedades, no en todas. ¿Ya? Nosotros fabricamos proteínas todos los días, ¿no? ¿Sí? Todos los días estamos fabricando proteínas. Las proteínas tienen 4 estructuras, si tú recuerdas tu clase de bioquímica. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
Primaria eran la cadena aminoácidos. Secundarias se formaban, esta cadena se plegaba en hoja beta o en hélices, alfa hélice, ¿se acuerdan? Y luego estas se podían formar como fibras terciarias o globulares, que eran las famosas enzimas. ¿Lo recuerdan? Hay proteínas como la hemoglobina que también son globulares. Y la cuaternaria es cuando varias proteínas o varios péptidos, ya o como fibras o glóbulos, se unen para formar una proteína grandota superfuncional como la hemoglobina, por ejemplo. ¿Quién le da forma a estas proteínas? ¿Qué organelo? El reticulado plasmático rugoso. Rugoso en el ser humano. ¿Qué pasa si fallamos con el plegamiento de las proteínas? ¿Las proteínas van a poder funcionar bien? No, en muchos casos incluso se acumulan desechos tóxicos. Amiloides se llaman esos desechos, apúntenlo así. Entonces, chicos, cuando una proteína mal plegada se acumula, se conoce como amiloide. Como el caso de la PK1. Y, por ejemplo, el Alzheimer también, ¿no? Entonces, chicos, para todos ustedes, una proteína mal plegada es un gran problema para la célula porque es acumulación de basura, pura basura. ¿Cómo la hipoxia destruye la célula? Bien sencillo, yo les explico. ¿Ustedes recuerdan la cadena respiratoria que estudiaron en bioquímica? ¿Se acuerdan que entraba el oxígeno, entraba la glucosa se oxidaba por glucólisis y formaba sus dos moleculitas de ATP? ¿Se acuerdan que entraban al famoso ciclo? ¿Lo recuerdan, no? ¿Se acuerdan? Hasta hay un rap, ¿cierto? Otro día más sin utilizar el ciclo de Krebs, ¿no? Hoy es otro día que no vamos a utilizarlo porque simplemente hay que saber cuál es, nada más. Pues entran al ciclo de Krebs para terminar formando cadenas de electrones, ¿no? Y los electrones en la mitocondria fluyen y a eso se conoce como la cadena respiratoria de electrones. Y cuando un electrón fluye, ¿cómo se llama ese tipo de energía cuando los electrones se mueven? No, electricidad. La energía eléctrica o electricidad es producida en las mitocondrias. Pero nosotros somos Pikachu. No entendieron el chiste, muy bien. ¿Entendieron el chiste? No somos Pikachu, ¿sí o no? ¿Somos anguilas? No. Malas frutas. Me gustaría a veces no lo somos, entonces no usamos energía eléctrica. Sí, en ciertas células como las neuronas sí, está bien, pero en el resto de células guardamos esa energía eléctrica como energía química en una molécula especial. ¿Cómo se llama esa molécula? La utilizamos para todas las funciones, sobre todo para las funciones de bomba. ¿Se acuerdan de la famosa bomba sodio, ATPasa? Necesita ATP. ¿Qué tal si no le llega oxígeno a una célula como las nuestras? ¿Va a haber ATP? No. Sí, ¿Va por a la haber bombas respiración. funcionando? Sí va a haber, pero muy poco, ¿cierto? Sí. Las bombas consumen un montón. Si no hay bombas, nunca vas a poder bombear los líquidos y al final el agua va a entrar a la célula haciéndola Pum. kabum. Muy bien, ¿cierto? Estudia muy bien el meme del pigmenito. Entonces, el potencial de membrana también Se altera por completo con hipoxia. Así Pero tal cual. el potencial de acción también es electricidad. Claro, es energía eléctrica, por eso las neuronas tienen potencial de acción. Pero esto ya no sirve, no existe, no hay bombas, Porque se ha afectado. no hay ATPasa, no hay sodio. ¿Entendieron? Sí. Si pasa la hipoxia, obviamente que va a pasar la isquemia, porque ¿qué es la isquemia, Mori? ¿Hipoxia más qué? Más falta de nutrientes. O sea, no hay ni oxígeno y encima ese poquito ATP que creo que me dijeron que se podía formar, no se puede porque encima no le caen nutrientes. Sí. Doble golpe, ¿no? Qué feo. Muy bien. Listo. Ya hablamos de esto. ¿Qué es estrés oxidativo, chicos? Desbalance. Oxidantes y antioxidantes. Antioxidantes. Empezamos hoy día con rompiendo mitos como el doctor Carlos. Doctor, ¿sabe qué? Yo tomo todos los días mi antioxidante. Sí, tomo todos los días mi antioxidante. Tomo mi magnesol, doctor. Mi redoxón. Yo voy, de verdad soy cliente, doy mi código en mi farma, de verdad, mi monedito del ahorro, y me compro mi redoxón, compro mi magnesol y ya estoy antioxidado.
¿Eso tiene sentido? No. No. ¿Los antioxidantes te sirven de algo? Se producen, ¿saben cómo? Los antioxidantes necesitan de una vitamina. ¿Qué vitamina? E. La vitamina E es el mejor antioxidante. La segunda es la C. Está bien, pero la E es la mejor de todas. ¿De dónde proviene la vitamina E? Yo soy doctor del magnesio. No, maldito sea, no. La vitamina E, no. Está bien. La vitamina E es un compuesto hidrosoluble. Hidrosoluble o liposoluble. De las verduras. ¿Qué es? ¿Se acuerdan cuáles eran las liposolubles? Es que le gusta la grasa. A, D. ¿Se acuerdan? A, D, E y K. ¿Cierto? ¿Cómo se obtiene entonces la vitamina E? ¿Comiendo qué cosa? Grasitas de calidad. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué, doctor? Si me como 2 manís o una aceituna, ¿es lo mismo que ir a comprar redoxón? Sí. De hecho, se absorbe mejor cuando la comes con tu dieta completa. Entonces, ¿tomar los antioxidantes me va a salvar de los ROS? No. Ahora imaginen un estudiante de medicina que toma en la mañana redoxón y magnesol y se la pasa vapeando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Porque es para la ansiedad, porque eso lo vio ¿en dónde? En TikTok. ¿Qué tal fuente de información, no? Nivel de evidencia 1A, ¿cierto? Puede salir ahí de verdad en el primer de Nature Reviews, ¿está bien? Ahí. Va o ve para la ansiedad, así de seguro ha salido un paper. ¿Cuál es la función de TikTok? Acá no siempre, yo hago memes. Entonces, chicos, imagínense ese estudiante, ¿qué está formando con el vape? ¿Con él o con el vape? Eros por todos lados. Se está metiendo harto redoxón y un montón de magnesol sin comer grasas. ¿Va a poder absorberlas? No. O sea, toma por gusto y solo se mete eros. ¿Cómo se llama cuando hay más eros o ROS que antioxidantes? ¿Qué le está pasando a ese pobre muchacho? Estrés oxidativo. Va a haber lesión celular, ¿no? ¿Cierto? Doctor, ¿por qué muchas personas que tienen este extremo lesión celular se le hace los ojos cerca de los ojos, se le hace oscuro? Yo nunca lo he visto. Eso no está en ningún libro. Eso es un concepto popular. Realmente no está descrito, comprendido, ¿ya? Muy bien, ya hablamos de esto, acá. El calcio es el principal cofactor de las reacciones intracelulares, reacciones químicas intracelulares. El calcio debe estar bien guardadito. ¿Dónde se guarda el calcio? Retículos Endoplasmáticos, específicamente las células musculares. ¿Cómo se llama ese retículo? Sarcoplasmático. Está bien guardadito, ¿no? Y depende de una descarga eléctrica de una neurona para que salga. Mucha pregunta. Si no hay potencial de acción porque no había ATP, el calcio no se puede controlar y sale. Y si sale el calcio, todas las reacciones comienzan a acelerarse y la célula termina. ¿Hay homeostasis ahí? No. Eso es otro ejemplo. Y ahora vamos a ver disfunción mitocondrial. Bueno, nuestras células tienen a nuestra querida mitocondria. La mitocondria se planteó en el siglo XIX, está bien, que en realidad era una bacteria que había sido comida por otra bacteria más grande y que así las células procariotas se convirtieron en eucariotas hace 2.500 millones de años. Entonces, la mitocondria es prácticamente una célula, tiene su propio ADN y tiene su propia cadena respiratoria. Las mitocondrias tienen sus propios ARN mensajeros y microRN. Es más, la mitocondria es quien decide en el ser humano cuándo una célula debe morir. Así es, la mitocondria tiene la capacidad de decidir sobre la muerte de una célula. Entonces, si la mitocondria falla, nos vamos todos ¿a dónde? No lo vamos a decir, ¿no? No lo vamos a decir. Gracias, gracias. Entonces, chicos, la mitocondria tiene citocromos. Los citocromos son proteínas hechas de hierro. Y estas proteínas de hierro sirven para jalar electrones y hacerlos mover. ¿Cómo se llama ese movimiento? Cadena respiratoria. Electricidad, ¿se acuerdan, no? Pues los citocromos son átomos de hierro con
sus moléculas de electrones. ¿Qué pasa si la mitocondria suelta sus citocromos? Nunca vas a formar la electricidad. Y en segundo lugar, el citocromo es el ROS más poderoso que existe. Es un átomo de hierro con 2 electrones afuera que puede oxidarse cuando quiera, puede oxidar lo que quiera. No debería haber citocromo suelto. Pues si, doctor, me engaña mi pareja, ¿puedo darle citocromos? Claro que sí. ¿Se puede detectar? No se puede detectar. No, porque el cuerpo fabrica sus propios citocromos. Hay maneras de matar cuando toca ver. Claro que sí. Podemos usar citocromos. Imagina inyectar. No, ¿para qué? Mejor le damos a la comida nomás, ¿no? Harto citocromos, un mix de citocromos, A, B y C. Bueno, el C es el más feo de todos. Pero bueno, es suficiente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dónde se consigue así? Muy bien. Esto es algo horrible. Acá. Vamos a usar este gráfico para hablar de la lesión celular irreversible. Miren esta célula normal, en homeostasis, ¿no? Equilibrio perfecto del organismo. Pues llega un estímulo nocivo, nunca se puede adaptar, llega al punto de no retorno y pues tiene 2 caminos. Necrosis o apoptosis. Muy bien. Para que haya necrosis, en primer lugar tienen que entender ustedes que han ocurrido todos los cambios que han leído. ¿Se acuerdan? Perdón, que han sido testigos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Falta de ATP, falla de bombas, el calcio que sale. Pues obviamente si no hay bombas, el líquido va a entrar y la célula termina hinchada. ¿Se entiende? Cuando tú ves una célula hinchadita es porque ya sabes que no hay bombas. Y pues esto ya es un punto de no retorno. Esto va a terminar haciendo ¿qué? ¿Qué diría el pingüinito de Madagascar? Kabum, ¿cierto? Reventó, salen todas las organelas. Salen todos. Ahora, en la membrana celular, ¿ustedes se acuerdan su clase de biología celular de qué estaba compuesta la membrana celular? ¿Te acuerdas, Cervantes? Fosfolípidos. ¿Qué más? Fosfolípidos. Bicalpa de Fosfolípidos. Muy bien. Sí, se acuerdan del dibujito todavía, ¿no? Los fosfolípidos, uno de estos se conocen como ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, gracias a una enzima que está circulando todo el tiempo alrededor en la matriz extracelular, llamada COX, se puede convertir en prostaglandinas. Y las prostaglandinas, un derivado del ácido araquidónico que al mismo tiempo es un derivado de los fosfolípidos, va a llamar a las células inflamatorias. Por lo tanto, la necrosis siempre termina en inflamación. ¿Se entendió? Este es el tema de la siguiente semana. ¿Está bien? Entonces, inflamación. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Doctor, ¿por qué en los casos de necrosis se pone el tejido se pone a su lado? En la piel. Esos son cambios morfológicos. De ahí utilizo ese ejemplo. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, hasta acá. ¿Entendieron? ¿Sí? Necrosis. La célula revienta y como revienta libera fosfolípidos. ¿En qué se convierten los fosfolípidos? Ácido. ¿Y el ácido araquidónico en qué se va a terminar convirtiendo? Gracias a qué enzima. Ahí quedó, ¿cierto? No tienen por qué saber más. Lo que tienen que saber es que las prostaglandinas van a iniciar el proceso de inflamación. Doctor, ¿qué va a hacer? Siguiente escena. ¿Ve? Siguiente escena. ¿Y en la apoptosis? La apoptosis es algo más bacán. La célula sabe que ya no necesita vivir más y que su función dentro del organismo ya no es necesaria. ¿Qué hace? Activar la programación de la muerte. Y pues lo primero que hace es que sus núcleos colapsan y se encoge, a diferencia de la necrosis en que se hincha, la célula se hace más pequeña. ¿Entienden? Se hace más pequeña y todas las organelas se van autofagiando, es decir, se van consumiendo poco a poco. ¿Entienden? Y se empaquetan listas para ser recicladas. ¡Qué bacán! ¿Sí? Ese es el proceso. Una vez que el núcleo colapsa, se van a formar pequeñas yemas y van a llamar a 2 cosas: a los fagocitos, que tienen un nombre especial que quiero que lo aprendan.
estas células que terminan comiéndose a los cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos son esas bolitas que ven ustedes aquí. ¿Está bien? Estas células que se comen a los cuerpos apoptóticos se conocen como eferocitos. Eferocitos. Entonces, los eferocitos son macrófagos especiales que vienen a fagocitar células, cuerpos apoptóticos. ¿Lo entendieron? Doctor, ¿y por qué no puede ser un macrófago normal? Porque un macrófago normal va a fagocitar células necróticas, pedazos. No puede ser cualquier macrófago, ¿entendieron? Ahora, en el 2023 se descubrió que la propia célula suicida llama a su macrófago favorito. Sí, a veces al M1, al M2, al M0, etc. ¿Entienden? ¿Ya? Suicidio asistido, amigo. Y hay algo más bacán. Se descubrió que estas células no solamente son fagocitadas por el eferocito, sino que además le entregan todas sus organelas empaquetaditas, ¿se acuerdan? Que contenían ATP, por ahí proteínas que pueden servir a las células vecinas del mismo tejido. Todo es bien bonito, todo quedó genial. La apoptosis es un proceso natural, ¿entienden? Natural, y se utiliza sobre todo para reparar tejidos o para el crecimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, deben haber visto estos videos donde aparece la mano de un embrión. Las manos del embrión tienen una membrana acá. Bueno, nosotros tenemos todavía, cuando se vea la luz, véanlo a la luz ustedes, una membrana interdigital acá también. Es el rezago. Y en algunas personas es mucho más chiquitas que en otras. ¿Por qué? Porque esas células se apoptosaron mejor que las mías, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Estas se apoptosaron y dejaron dedos. Un dedo prensil, como los primates que tenemos. Son ¿Dudas? bonitos. ¿Hasta ahí ninguna? Entonces, ¿la apoptosis va a generar inflamación? No. No, de hecho, el eferocito no llama a otros macrófagos para decir, ¡ay, por si acaso algo está muriendo! Olvida. Nada, todos son tranquilos. Pero ¿Qué más? ¿Los cuerpos apoptóticos son células? Ya no sirven, son en realidad un montón de nutrientes para sus células vecinas, ¿cierto? Muy bien, la apoptosis Bolitas es de comida. programada. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada, ¿está bien? Es un tipo de muerte celular programada. Bien, estos son todos los patrones que estábamos hablando, justo en la pregunta de ¿cuál es tu video? De fondo. ¿Cuál es el nombre? Palacios. ¿Ah? Palacios. 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 Sí. Ya, Palacios pregunta por qué se pone el color negro. Pues entiendan ustedes que para que haya necrosis, está bien, generalmente tiene que haber hipoxia y otros mecanismos, ¿cierto? ¿Ya? Existen varios cambios y dentro de estos tenemos los cambios de la gangrena, ¿está bien? Esto ocurre en los tejidos visibles, se ponen morados por hipoxia, ¿ya? Pero no hay más ciencia en eso. ¿Está bien? Solamente no llega la sangre oxigenada y por eso es más oscuro. ¿Está bien? Muy bien. Eso de ella en realidad es un oficio y por esa razón debería haber quitado esa tía. Pues disculpe, pues era vegano, tenía yo trabajo en esto. Muy bien. Ahora, yo les dije que había varios tipos de muerte celular programada. Claro, la que tienes que aprender en esta clase, ¿cuál es? apoptosis, necrosis. Pero no es la única. Programada. La necrosis es accidental, es una muerte accidental por una anoxia, ¿cierto? Ya. En la programada hay varios tipos. Y este cuadrito que les traje acá del 2018 es en donde ya hemos descubierto todos. Perfecto. Tenemos apoptosis intrínseca, apoptosis extrínseca, porque hay dos tipos de apoptosis. La que viene porque se suicida o porque alguien la mandó a suicidarse. ¿Entienden? Muy bien. Y tenemos a la necroptosis. La necroptosis es una forma de muerte celular programada que combina apoptosis con necrosis. Es una apoptosis que sí genera inflamación. Se suicida, por ejemplo, porque ha sido infectada con un virus. Entonces la apoptosis agarra y dice, oye, me voy a suicidar, pero el virus condenado, si me suicido y reviento, va a venir un fagocito, me va a fagocitar y luego se va a replicar y va a seguir infectando. No, mejor hago algo mejor.
que no me fagociten mis células del costado, sino que venga un neutrófilo y ya porque lo quemo. Y por eso termina llamando a la inflamación. La necroptosis se descubre en el 91 en células ¿In vitro? de cultivos. Y pues en el 2011 ya se publica todo y en 2014 se conoce muy bien. Y ahora es una forma muy buena de luchar contra los virus, estimular la necroptosis. ¿Cuáles tienes que aprender sobre esas? Y doctor, ¿cómo se estimula la necroptosis? La necroptosis se estimula a partir de las mismas vías de la apoptosis, ¿ya? Con las mismas vías. Sí, las caspasas. No, lo que se utiliza es un inductor de caspasas. Esto voy a hablar de eso en un ratito. Abajo yo he puesto un tipo especial de muerte celular. No se ve muy bien acá. Necrotic cell, ¿no? ¿Qué es la netosis? La netosis es algo que se descubrió en 2011 también, cuando yo estudiante no existía. ¿Ya? Yo estudié fisiopato en 2010, en 2011 se descubre la netosis. La netosis es un tipo de muerte celular programada, es una técnica suicida de los neutrófilos, es su técnica final, su final flash, la que se Vegeta contra Majin Buu, ¿se acuerdan? Pero Ya. no le funcionó. ¿Qué hace? Revienta lanzando todas sus enzimas de poder para matar todo lo que puede. ¿Entendido? Lo van a ver mucho en todas las exposiciones alrededor de las 15 siguientes semanas. O sea, es un terrorista. Prácticamente. ¿Ya lo viste? Oh. Sí, Terrorismo celular. Los neutrófilos son los que hacen se llama muerte con trampa de neutrófilos. Muy bien. Vamos a llamar así. Necrotic cell. Ahí está. Bueno. No, la necroptosis está mediada por la propia célula suicida. La de arriba, que está acá. ¿No? ¿Cierto? Esta está mediada por la propia célula suicida. La célula suicida sabe que si se apoptosa, las células del costado van a terminar comiendo. ¿Cierto? Entonces, dice, no, mejor llamo a la inflamación. Es preferible que me coma un neutrófilo a que me coma mis células del costado. Sí. Porque el neutrófilo adentro tiene enzimas que pueden quemar el virus. ¿Entendido? Entonces es un tipo especial de apoptosis. No. ¿Comparten ahí sus vías? Sí. Es un tipo diferente. Y ahí se descubrieron otras. Ferropoptosis y piropoptosis. Se descubrieron, ¿sabes cómo? Se descubrieron en el momento de estudiar la enfermedad de Parkinson. Ahora sabemos por qué mueren, por ejemplo, las células, las neuronas de la sustancia negra en el Parkinson. Mueren por estos dos mecanismos. Y si ya se descubrió esto, probablemente encontremos cura en unos 20 años. ¿Ya? Sí, ya. Para nuestra edad creo que sí. Ya, vamos a tener tratamiento. Para los- ¿Hasta ahí tienen dudas? No. Miren ustedes lo bonito. Les dije, ¿yo qué curso calé? ¿Cómo se llamaba el terrorista? Real, De la real, medicina. real, no más, pero ese calé. Netosis. Y tenía que ponerse. Y miren toda la escala de descubrimientos de la muerte celular programada que se descubre en el 64. Y se han ido descubriendo más y más y más hasta el 2022. Eretesis. Y se seguirá descubriendo. Bien, ¿cómo demonios ocurre la apoptosis? Hay dos formas, chicos. Pero antes de eso, vamos a tomarnos un descansito de 5 minutos. ¿Está bien? Para poder entender, porque esto es importante.